Vamos a abrir la Biblia entonces en Efesios capítulo 4 y vamos a leer un pasaje bastante conocido. Un pasaje bastante conocido y vamos a leer desde el verso 22. Efesios capítulo 4, verso 22. Si lo tienen, digan amén. Muy bien, lo leemos entonces y dice de la manera siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Pueden sentarse. Les decía hace un momento que cuando se tocan temas sobre la familia, siempre procuramos revisar temas que tienen que ver con los roles de los padres, temas que tienen que ver con la obediencia de los hijos, con respecto a las bendiciones que hay en obedecer lo que dice la Escritura y las consecuencias que hay al no obedecerlas. Y está bien tocar estos temas. Es muy importante hacerlo. Es más, la Escritura tiene muchas referencias sobre esto. Pero creo que también debemos tocar temas sobre la familia observando el carácter del mundo. Sí, se pueden tocar temas sobre la familia desde el carácter del mundo. Esta vez lo haremos. Y la idea es que nos lleve a comprender la gran responsabilidad que hay en nosotros, los padres, de presentar una familia al Dios de los cielos, una familia renovada. El tema tiene que ver con el pasaje. La Biblia que acabamos de leer dice en el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. La exigencia de Dios es que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y eso tiene que ver con conceptos que tienen que ver con la vida. Entonces, hablar desde el ángulo del carácter del mundo sobre la familia, a los padres nos va a ayudar a entender que hay mucho que cuidar y vigilar como padres de un núcleo familiar, porque hay un mundo que está al acecho. Veremos que hay una urgencia de renovar nuestros conceptos sobre las cosas de la vida. Nosotros sabemos, como dice la Escritura también, que estos conceptos sobre la vida están viciados, dice la Escritura. Y están viciados no solamente porque proceden de un corazón caído, que está este corazón caído antes de conocer a Cristo, recogió conceptos de este mundo en nuestro estado de pecadores, voluntarios. Todo lo que hacemos en la vida, todo lo que pensamos, nuestras costumbres, la forma en que hablamos en la casa, cuando nos sentamos a comer, todas esas costumbres que tenemos cuando estamos en la sala, cuando estamos en la habitación, cuando llegamos de trabajar los padres, cuando llegan los hijos de hacer alguna actividad fuera, de la esposa, todos son costumbres que de algún lugar lo hemos copiado. Si no es de nuestra familia, es de la vecindad, pero lo hemos copiado de algún lugar. Y todas esas costumbres están sostenidas en conceptos, en pensamientos. Entonces, la idea al usar este pasaje es nosotros enfocarnos en que
necesitamos que el Espíritu Santo cuestione esos conceptos. Nosotros no podemos atribuir o pensar que nuestros conceptos ya están todos saneados. No podemos mentirnos. Necesitamos que el Espíritu Santo cuestione nuestros conceptos. Y al cuestionarlos, nos va a ayudar a abandonar muchos de ellos, a corregirlos y a tomar conceptos sobre la vida que el Señor ya dejó en las Sagradas Escrituras para, como familia, presentarnos delante de Dios y ofrecer como familia lo que Él espera de nosotros como familia. Creo que me están entendiendo un poquito, aunque sea, ¿verdad? Entonces, como el Espíritu Santo es el que va a cuestionar nuestros conceptos, va a ayudarnos a tener un apego a lo santo, a lo que es puro, y nos va a llevar a reconocer, vuelvo a repetir esto, que aún hay muchos conceptos en nosotros que son vagos, que son frágiles, que son engañosos. Y nosotros no podemos pensar que porque ya tenemos algunos años en la fe, ya estamos pues con alas. No, yo no sé si ustedes sabrán, creo que ya nuestro hermano ya tiene como 4 años con usted y yo creo que yo he escuchado alguna de sus enseñanzas y les he hablado sobre este tema. El Evangelio a nosotros nos lleva a la salvación, ¿verdad? Pero también el Evangelio es quien nos lleva a la santificación. El Evangelio no deja de ser Evangelio porque ya somos cristianos. El Evangelio todo el tiempo nos está santificando. Y esa es la idea de esta noche, que los principios bíblicos no solamente los sepamos y lo tengamos como herramientas para aplicarlo a nuestra vida, sino que las historias de las victorias de las familias y los fracasos de las familias, veamos que de alguna manera en los fracasos el mundo tuvo que ver algo en ellos, en sus fracasos. Es por eso que es necesario observar desde el carácter del mundo los peligros que hay para que como padres tomemos decisiones que puedan ayudarnos a poner a salvo a la familia. Entonces, recordemos que los conceptos del viejo hombre ponen en riesgo nuestra propia vida, así como la de nuestra familia. Mediante la reflexión que haremos hoy, deberíamos terminar esta noche deseando edificar una nueva estructura conceptual de las cosas que tienen que ver con la vida. Entonces, les hago saber o recordar que hay suficiente material en este libro sagrado para que nos hagan pensar sobre lo que Dios espera de la familia. Amén. Hay suficiente material. No vamos a hablar de roles de padres, no, vamos a hablar solamente de un tema que nos va a ayudar a entender a nosotros los que somos padres, esposo y esposa, qué espera Dios de la familia, y los responsables de la familia somos los padres. Las historias de Noé y de Lot tienen suficiente información para ayudarnos y nos van a auxiliar de tal manera que vamos a comprender la urgente necesidad de la renovación de nuestra manera de vivir. Nosotros hemos leído este pasaje no sé cuántas veces en nuestra vida, y renovaos en el espíritu vuestra mente, incluso el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo hemos leído una y otra vez. Pero yo no sé a cuánto de nosotros nos ha motivado y nos ha hecho saber o nos ha hecho comprender que hay una urgente necesidad
de renovar nuestra mente. Eso es en el título personal, pero si pensamos globalmente, es decir, en la familia, entonces tendríamos que haber comprendido que hay una urgente necesidad de la renovación de nuestra manera de pensar de todo el núcleo familiar, porque ya hay una forma de pensar en el núcleo familiar y los hijos lo han adquirido del papá, de la mamá, o de cuánto han dejado que intervengan los abuelos o los tíos o los vecinos o los amigos. Entonces, no solamente nos debe llevar a pensar que hay una urgente necesidad de renovar el espíritu de nuestra mente, sino el espíritu de la mente de la familia. Porque si no se renueva, lo que espera Dios de nosotros no lo podrán, o mejor dicho, nosotros no lo podemos dar. Así que el Señor Jesús es la mejor fuente para ayudarnos sobre la historia de Noé, que vamos a usar hoy día, y sobre la historia de Lot. No hay mejor exponente del carácter de la gente que rodeó a Noé y de la gente que rodeó a Lot. Es el Señor Jesús. Amén. Está en el libro de Lucas, lo vamos a ver en un momento. Así que cuando el Señor describe el carácter de la gente de Noé y de Lot, no solamente pretende que digamos, oh, mire, esos malvados, como estuvieron lejos de Dios, por eso va a venir el juicio de Dios sobre ellos. Eso es un asunto de ellos. Veamos ese tema desde nuestro ángulo, desde nuestra necesidad. Él pretende, el Señor, alertarnos. No pretende solamente decir el juicio caerá sobre esta gente que se estaba casando, dándose en casamiento, comiendo y viviendo, comprando y vendiendo. No, nosotros ni estaremos para poder sortear ese problema. La iglesia será llevada con el Señor. No, es para ver y comprender los peligros que hay en las corrientes de este mundo. Y busca el Señor Jesucristo que la iglesia piense en los riesgos que rodean a la familia. Quiere que pensemos. Amén. Y al pensar, tomemos acciones correspondientes. Así que vamos a ver primero Noé y su familia, y luego Lot y su familia. Hay un conocido puritano, se llama Richard Baxter. Él tiene unos libros tremendos. Uno de ellos es El Pastor Renovado. Pero en uno de sus libros, él vivió en los años 1600, nació en el año 1615 y murió en el año 1691. Él escribió un tema bastante interesante, y lo cito, y dijo así: muchos piden la reforma de la iglesia y del Estado, pero ellos mismos, es decir, los que piden, son la plaga de estos tiempos, porque ni siquiera pueden reformar a sus pequeñas familias. Si los hombres reformaran sus familias y si se dedicaran a la santa educación de sus hijos, la iglesia y el Estado pronto se reformarían, pues estarían compuestas por estas familias. Fíjense que ya en los tiempos de Richard Baxter, el año 1600, el mundo decía que el Estado está corrupto y que incluso a la iglesia lo había alcanzado. Y claro, la iglesia lo había alcanzado. No se olviden que la reforma empieza porque la corrupción en la iglesia. Pero él dijo, ante tanto reclamo del mundo, porque el mundo es lo que hablaba, igual que usted se sube a un taxi y hablan que esa corrupta de la presidenta, el corrupto del Congreso, el corrupto de acá, la policía, de todo el mundo. Pero ellos también son corruptos. Y Richard Baxter está diciendo, si reformaran ellos sus familias, porque ellos mismos son una plaga, dijo. Entonces, y Jesús habla que en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, las familias eran una plaga que estaban destruyendo la sociedad, y por eso Dios los mató.
porque las familias son las que promueven las plagas. Entonces, ahora Richard Barker, lógicamente que se dejó influenciar por el pasaje que hemos leído, ¿no? Cuando él está diciendo que si las familias reformaran a sus hijos dándole una santa educación, está pensando, los puritanos usaban la palabra reformar, es que cambien su manera de pensar, renueven sus conceptos. Y se dejó influenciar por el pasaje que hemos leído de Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante, cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. En otras palabras, está diciendo: abandona tus viejos conceptos adquiridos de las corrientes de este mundo, que están viciados conforme a los deseos engañosos, es decir, que han sido diseñados por corazones como los nuestros, perversos, caídos, alejados de Dios. Y luego dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, la única manera de despojarse del viejo hombre es renovando el espíritu de nuestra mente. Y en el caso de una familia cristiana, son los padres los que tienen el deber de renovarse ellos primero para renovar la mente de sus hijos con una firme educación santa y cristiana. Entonces, la idea de esta noche es que veamos en las historias de Noé y de Lot que Dios es quien espera que la familia de la iglesia no cometa errores como la de Lot, pero sí tenga las victorias de Noé. Y vamos a verlo por qué. La historia de Noé nos puede ayudar a ver los detalles de su victoria, por ejemplo. O sea, él presentó una familia, ¿no? ¿Qué espera Dios de la familia? Una familia como la de Noé. De alguna manera Noé trabajó y logró involucrar a sus hijos, a todos, al trabajo que Dios le había encomendado. Ahora, el Señor Jesús es quien habla sobre aquellos oleajes de los tiempos de Noé. Y habla para que nos ayuden a tomar en cuenta, vuelvo a repetir, la urgente necesidad de reformar nuestras familias. Debemos reformar nuestras familias. Amén. Debemos reformar nuestras familias. Y la renovación de nuestras familias debe empezar por los padres. Y no estamos hablando solamente de abandonar pecados. No es cuestión de abandonar solamente pecados, sino habla también de tener pensamientos estables. O sea, en el mundo lo dirían tener una estabilidad psicológica. O sea, que nuestras emociones sean estables. O como lo diría Pedro, ¿no? En primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, ¿no? Sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando dice sed sobrio se refiere a que sea una persona que tenga bajo control sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Y cuando dice velad es que esté vigilante. O sea, una persona estable en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y eso es lo importante. Si no, no se puede renovar la familia. Porque el que no es estable emocional pasa un problema y lo menciona delante de los hijos, y los hijos copian esa crítica equivocada y está bien, han abandonado pecados, pero conceptos sobre algunas cosas siguen viciados. Y todos tienen el mismo modus vivendi. Entonces la idea es estabilizar todo. Entonces la familia de Noé se salvó, incluso alcanzó a las esposas de sus hijos. La familia de Lot se salvó. Lot, la esposa murió y las hijas se volvieron incestuosas. O sea, su familia fue un fracaso. Imagínense a Lot
después de descubrir que sus hijas lo habían emborrachado para acostarse con él. ¿Cómo se habrá sentido Lot? Imagínense. Eso fue un fracaso. Noé instruyó a su familia, no dice la escritura, pero para alcanzar esa victoria tuvo que haber instruido. En toda palabra que recibió de Dios sobre el mandato que le hizo, vas a hacer un arca, voy a matar a todos. Eso es lo que dijo el Señor, así, parafraseando. Me arrepiento de haber hecho hombre, ¿se acuerdan? Entonces él dijo, vas a hacer un arca, los voy a matar. Voy a decirlo de esta forma. Entonces Noé entendió el mensaje, lo creyó, y con la misma, hermanos, pasión con la cual él la creyó, le enseñó a su familia lo mismo. Y consiguió de esa manera cuidar a la familia, de tal manera que sus hijos fueron involucrados en la tarea encomendada por Dios. La esposa involucrada y alcanzó a las nueras. La construcción del arca representa, hermanos, para este tiempo, a una iglesia familiar primero que trabaja para salvar la familia. Los que estuvieron en el arca se salvaron, los que están en Cristo se salvan. Es la misma figura, pero es cuando toda la familia está involucrada en el trabajo, pero lo reciben de los padres. En el arca se salvaron los que estaban como influenciados por los padres, sobre todo por Noé. Ahora, Noé tuvo que haber hecho un trabajo muy importante en el corazón de su esposa, en el corazón de sus hijos y en el corazón de sus nueras. Porque había un mundo bastante particular afuera, muy característico y parecido a este mundo. Ahorita lo vamos a ver. La influencia del mundo sobre su familia, Noé la supo resistir, hermanos. Escuchen esto, la supo resistir. Sus hijos formaron parte del trabajo de su padre. Ahora, para entender esta idea que estoy diciendo que Noé supo resistir las influencias del mundo que arrasaban a su familia, tenemos que entender lo que dice Jesús en Lucas capítulo 17. Vayamos un ratito a Lucas 17. En el verso 26, el Señor dice de esta forma. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así empieza hablando el Señor sobre la familia de Noé. Sabemos que este pasaje el Señor lo comienza a hablar porque sus hijos le preguntaron, sus discípulos le preguntaron cuándo sería la venida de su reino, ¿se acuerdan? Entonces, y el Señor Jesús comienza a describir cómo serán los tiempos en la que el Hijo del Hombre se manifestará. Así lo dice el Señor en Lucas. Y describe que los tiempos en el que Él se va a manifestar serán semejantes a los tiempos de Noé. Empieza con la historia de Noé. Entonces, no vamos a hablar de la segunda venida aquí. A nosotros nos interesa o nos importa la descripción que da el Señor Jesús sobre las actividades. Escuchen bien, hermanitos, las actividades que dominaban el corazón de los que murieron bajo el juicio de Dios. Nos toca observar, detenernos a observar las actividades que dominaban el corazón de los que murieron bajo el juicio de Dios. Esto nos ayudará a pensar cuánto cuidó Noé del corazón de su esposa, hijos y nueras. El apóstol Pedro, en la segunda carta,
se dirige así de Noé. ¿Saben cómo lo llama el apóstol Pedro? Le llama pregonero de justicia. Así lo llama él. No le llama predicador, no le llama un evangelista, no, le llama pregonero de justicia. Lo que trata de decir Pedro cuando usa la palabra pregonero es que Noé no solamente hizo pública su relación con Dios, sino que involucró a toda su familia en esa relación. Pregonar es una forma de describir que alguien dice algo de una noticia, pero a los suyos, a los más cercanos, los convence y ellos apoyan esa noticia. Y todos juntamente le auxilian. Uno le pone el micrófono, por decirlo de esa forma, ¿no? Ahorita que hay, el otro carga los parlantes, el otro la bocina, pero toda la familia es un pregonero de justicia. Entonces, al involucrar él a toda su familia en esa relación, describe que él consiguió de una manera o de alguna manera convencer a los suyos que el mundo no sea tan atractivo, porque el mundo es atractivo para nuestros hijos, es muy atractivo. Lo que ofrece el mundo es atractivo porque el pecado es atractivo, pero él consiguió involucrar a su familia. Y no solamente en decir que Dios va a mandar un juicio, sino en trabajar haciendo el arca. O sea, es lo que hace un pastor. Por ejemplo, mi hermano acá trabaja con su esposa y sus hijos. Es trabajar en la obra de Dios, todos juntos. Y ahí no vas a ver, no describe la Biblia, por lo menos no dice que los hijos estaban ahí como a la fuerza, sino habían entendido que venía juicio y pusieron las manos para trabajar. Entonces, sabemos que la gente se negó a creer de lo que él les advertía, y miren lo que dice en el verso 27. Ellos, dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Algunos escépticos y algunos hermanos, yo he escuchado decir también, ¿pero qué hay de malo en estas actividades? ¿Acaso nosotros no comemos, no tomamos agua o una gaseosa o no nos casamos? ¿Qué hay de malo en estas actividades? La respuesta es ninguna, nada en absoluto. De hecho, más bien, por medio de ellas los hombres pueden glorificar a Dios en gratitud por la provisión del alimento, ¿no? De la bebida, y también si te da una esposa, por la provisión de la esposa, y te da un esposo, hay muchas razones. Incluso estas actividades te pueden llevar a dar gracias a Dios. Pero si el Señor lo usa como una descripción negativa, entonces no está hablando de la necesidad básica de comer, beber o casarse, porque son necesidades básicas. Está hablando de una forma de vida que se mueve alrededor de estas actividades, que de alguna manera afectaron el corazón de las personas a un extremo tal que en aquel tiempo la tierra estaba llena de maldad y de violencia. Esa es otra característica que da Génesis de los tiempos de Noé. La tierra estaba llena de maldad y de violencia. Entonces, lo que está tratando de decir el Señor Jesús, que esas actividades se convirtieron de alguna manera en un problema. Noé seguía comiendo y bebiendo, sus hijos se casaron. No está hablando de la actividad básica en sí, sino de actividades en las cuales giraba el mundo. Estas actividades son señaladas como negativas porque distrajeron, y escuchen esto, y no dejaron escuchar
la terrible advertencia del juicio de Dios que venía sobre la gente. Por eso el Señor dice, la gente no escuchó, comían, bebían. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aterrizar este pensamiento que nos está diciendo el Señor? Es sencillo, hermanos. Al observar los comercios, nos damos cuenta que nunca ha habido tantos como lo hay hoy que giren alrededor de la comida. Primero debo aclarar que no vayan a interpretar mal, ¿no? que el Señor o las Escrituras están en contra de que la familia salga a compartir y degustar una buena comida en un lugar cómodo. No, eso no estamos diciendo. Puede uno salir en alguna vez, no siempre tampoco, porque hay que ser ahorrativos, ¿no? Porque ese también es, el ser ahorrativo es parte de la renovación de nuestra mente. Sí, ese es otro tema. Entonces, al observar estos comercios, nos vamos a dar cuenta, o vamos a aterrizar la idea. Nunca hubo tantos restaurantes como los hay hoy, ¿sabían? Nunca. Los miembros de las familias, esposas o hijos, o en algunos casos los maridos también, piensan que frecuentar más seguido esos lugares les provee cierta alegría, les contribuye a fortalecer los lazos familiares. Ese pensamiento es un error gravísimo. Ese corazón que está pensando así necesita ser renovado. Sus conceptos sobre lo que realmente fortalece los lazos de la familia están trastocados. La Escritura señala al hogar como el centro de la reforma familiar. Es en el seno del hogar, es en la mesa donde se come, donde se degusta la provisión recibida por Dios, donde se construyen nuestras culturas. Es en la mesa donde construimos nuestra cultura familiar. Es en la sala, cuando vamos a la habitación del hijo para orar por él y darle la buena noche. Es ahí donde construimos nuestra cultura familiar. Es en este seno. El mundo, eso es lo que sucedía en ese tiempo, el mundo ahora, en las entrevistas, yo he trabajado en estadística por un tiempo asesorando. ¿Saben qué se hace cuando se va a abrir un gran restaurante? O cuando se abren moles, se hace una encuesta primero. Entonces tú te vas por las casas y le preguntas a la gente, ¿qué crees que le falta a tu comunidad? Entonces la gente, nos falta un mall. Y hacen y tiene que haber una cierta cantidad de petición, por decirlo de esa manera, para que la gente que invierte dice, entonces ese terreno lo vamos a comprar y vamos a hacer el mall. Son encuestas estratégicas. Y cuando se abren restaurantes, se hace lo mismo. ¿Qué te falta en tu comunidad? Nos falta una pollería, nos falta un chifa, un lugar de carnes, qué sé yo. Entonces, en una encuesta que estuve leyendo, decían la gente, había una pregunta, ¿creen que comer en la calle, ¿creen que comer en la calle es mejor que comer en su casa? ¿Y saben qué respondió la gente? Que sí. Sí, hermano. La gente dijo que sí. Que comer en la calle es mejor que comer en la casa. Y eso es una locura. Eso estaba pasando en los tiempos de Noé. Antes de los restaurantes usted se iba y solamente encontrabas a trabajadores que ya no pueden llegar hasta su casa en la hora del almuerzo porque gastaban pasaje, ¿no? Y les salía lo mismo, mejor comían ahí. No sé si me dejo entender, no se duerman. Entonces, pero ahora encuentras familias a la hora del almuerzo. Y el otro día la misma familia comiendo menú. Y el otro día la misma familia comiendo menú. Ya ni conversan, todos están con los celulares, ahí viendo, nadie habla.
Nadie habla. Y con la bulla que hay en los restaurantes, ¿qué van a conversar? Comen y se mandan a mudar a su casa. Y los que no salen de la casa a comer, uno come en el cuarto, otro come en la sala, otro come en el baño, otro come antes. Ya no hay. Entonces, ya no hay ese apego a lo sagrado que es comer juntos como familia. Eso es lo que pasó. Y si nos vamos al mercado, hermano, peor. Nos vamos al mercado, el ama de casa ahora compra hasta el frijol cocinado. Todo, molido, cocinado, licuado, todo está, llega a la casa y echa nomás. Y ese va. O sea, ya no hay esa magia que tiene que la mujer comience a observar los frutos de la tierra y al juntar todos comienza a pensar cómo va a contentar el corazón del marido y de los hijos. Ya no hay esa magia. Entonces tú quieres rápido. Se va al mercado y le dice, empresas, por favor, sáquele el pellejo, sáquele la grasa, córtele el pico, pele las patas, por favor, córtele las uñas. Un poco le dice, medio cocinado, démelo. Ya no hay, hermanos, la comida es algo sagrado. Ya no es el lugar donde se platica de Dios. O sea, yo me acuerdo de mi mamá, pues mi mamá criticaba mucho esto, ¿no? De que ella ahí compraba el pollo entero, por favor. Decía. Yo quiero que mi esposo sepa que le he quitado la uña para que no lo vea mal en su plato, decía ella. ¿En serio? Sí, decía mi mamá. Quiero que vea que su esposa se ha preocupado por eso. Eso es tremendo, hermano. Yo a mi esposa le hago comprar pollo entero también. Yo lo acompaño al mercado. Entero, por favor. Entonces me mira la gente. Cuando no estoy yo, lo trae empresas. Me hizo la trafa. Pero parece broma, pero desde ahí empieza el problema. Entonces la gente, todo ya está listo. No quieren, la mujer ya no quiere saborear esa maravillosa experiencia de escoger lo que le va a cocinar a la familia. Lo mágico que es la cocina. La cocina es sagrada, hermanos. Es hermosamente sagrado. Por eso ahora la gente ya no sabe ni cocinar, las chicas ya quieren estudiar, todo gira alrededor de lo que Lot hizo. No vamos a hablar todavía de eso. Entonces, el mundo los fines de semana llena los restaurantes. No tienen plata, con tarjeta de crédito, endeudados hasta el... Entonces de ahí vienen los problemas. Yo he atendido varios casos. Dice, no, que no tiene para comprar los útiles, que no sé cuánto. Una familia, ¿no? Y él le dice, pero me llevaste en tu cumpleaños, no me has llevado me has hecho gastar toda la tarjeta, hemos reventado la tarjeta, le dice. Y tú querías ahí y ya por darte, ahora no tenemos para comprar los útiles. Y la esposa para que estén, ¿no? Para que digan, mi esposo me ha llevado a tal sitio, hemos comido bastante y ahora no tenía ni para sus útiles. Entonces empiezan los pleitos. Acá hay derechos humanos y no el hombre le hubiese dado uno. En ese tiempo no había derechos y el hombre le daba. Y se mataban y hacían locuras. Porque todo giraba alrededor de ese Dios que es la comida, comer. Además eran como salvajes en ese tiempo también, ¿no? O sea, había mucha locura. Pero hablando de este tiempo, muchos se gastan hasta el último sol. Con tal de, vamos al restaurante porque mi hermana se ha ido también ahí y va a pensar que yo no tengo plata. Y se van solamente por la hermana que llegó ahí con su esposo y para hacer toda la apariencia. Y están gastándose el dinero, llegan a la casa y ni se hablan. Y ese es el problema. Entonces, antes solamente se veían estos restaurantes
con público solamente los fines de semana, ahora todas las noches. Espero que mi hermano Hernán no vea no escuche esta enseñanza del hermano Hernán de Trujillo. Él tiene un restaurante de alta gama. Hermano, la gente ¿cómo gasta? 1,000 soles en una noche, hermano. Un plato vale 200, 300 soles. Bueno, el que tiene plata que gaste, pero hay gente que vive más arribita nada más y gasta. Entonces, eso es un tema bastante serio lo que está hablando. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que Noé no dejó que influencien esas corrientes en su casa. ¿Quién de nosotros no se ha ido a comer a un restaurante porque se enteró que su hermana sí ha ido y usted, su esposo, ni lo lleva? Ya ves, a mí ni me llevas a la esquina, vamos. Han ido con ese principio a ese restaurante. No han ido porque realmente lo necesitaban. Han ido solamente porque alguien fue. Es una influencia. Y lógicamente si hablamos de casarse y darse en casamiento, la cosa se complica. Pero fíjese, este asunto de que la familia tenga la oportunidad de ser instruida en su casa, en el camino, ya era una ley en el Antiguo Testamento. Leamos Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, verso 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La gente de los tiempos de Noé perdió el concepto de hogar. Fíjense, Israel tenía un mandamiento que Dios estableció y quería que los hijos de ese hogar recibieran las palabras que Dios mandó. Primero deberían estar en el corazón del padre y luego la repetiría a sus hijos. Lo hablarían estando en su casa, andando por el camino y al acostarte. Es decir, era una práctica que se construía, pero en un seno de hogar. No se puede edificar una casa o renovar la mente de la familia si dejamos que la palabra de Dios no tome lugar. Cuando toma lugar, esas cosas de afuera van a ser como vistas como con lástima lo que está haciendo la gente. No con crítica, sino con lástima, que la gente esté gastando su dinero de una manera loca. Los hijos aprenderán a ver que eso no está bien. Claro, no está mal que saquemos a pasear a la familia alguna vez, hay que hacerlo, pero que no sea algo donde tu vida gire. Entonces, en los tiempos de Noé se perdió el concepto del hogar, y en este tiempo también está pasando lo mismo. Pero si se pierde el concepto del hogar, se pierde todo, se pierde todo, y se vive para la carne, mas no para el Señor. Y si hablamos de cuando dicen que se casaban y se daban en casamiento, el mundo de este tiempo está igual que ese tiempo ya. Ahora la gente se casa por dos razones. Uno, porque se sienten enamorados, entre comillas, y la otra es por problemas sexuales. No se casan con un principio definido de hacer una familia, construir un hogar y criar hijos para el Señor. Esa no es la idea. Es porque se sintieron enamorados y para solucionar el problema sexual. Por eso se casa. Y esos son entre el mejor de los casos. Pero la mayoría se junta. La mayoría se junta. ¿Por qué no te casas? No, es que estamos conociéndonos. Entonces, si les va mal,
Se separan y empiezan con otra persona. Yo conozco bueno, hace poco me hablaban de esa persona y la conozco, que estuvo con un muchacho años, tuvo su hijita, se separó, estuvo unos años con otro, y ahorita se ha separado y ha conocido a otro y ya se fue a vivir con el otro. Esa es la costumbre. Y en las iglesias está pasando eso. ¿Y saben por qué está pasando eso? Porque no se han renovado los conceptos. ¿Y por qué no se renuevan? Porque las cabezas de hogar no saben lo que Dios espera de ellos. ¿Qué espera Dios de la familia? Espera que presenten como una ofrenda todo su hogar a Él, como una ofrenda de adoración. Entonces, se ha introducido eso a las familias de la iglesia. ¿Y qué pasó con tu hijita? Salió embarazada, pero se va a casar, pastor. Y después se casa y a los 2 años divorciados. Mejor que no se case. O sea, se ha introducido. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver a la familia, o sea, de conocer los roles de la familia, pero no echamos de vista estos detalles que Jesús dejó para ver los peligros que hay en las corrientes del mundo y que nos adviertan a los padres que tenemos que renovar constantemente nuestra mente y la mente de nuestros hijos. Porque Dios espera que la presentemos como una ofrenda de adoración, la familia. Entonces, esto de casarse y darse en casamiento es lo que está pasando hoy día. Estas actividades mal concebidas en el corazón traen tantos problemas que destruyen el principio de lo que es un hogar, la familia. Entonces, y así como este caso que he contado, hay una gran cantidad de personas. Entonces, ¿qué está pasando? Se casan y se dan en casamiento, pero esa cultura está influenciando a la familia de la iglesia. ¿Me están oyendo? Está influenciando. Entonces, los muchachos ven la relación emocional como normal, ayudada a crecer su enamoramiento con la sexualidad. Y no se dan cuenta que pensar así es porque ya adoptaron lo que piensa el mundo. Entonces no se renovó ese pensamiento. ¿Qué pasó? No se hizo un trabajo de renovación. Todo el tiempo, dice acá, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero de los padres, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ¿y cuántos versículos tiene usted puesto en su casa, hermanito? Que hablen ahí, que tienes hijos, que hablen sobre el mundo que te está acechando. ¿Qué hay ahí? Póngale un par de versículos. Que cuando lo vea el hijo, lo lea, y a veces de repente ya está influenciado, pero lo lea y lo va a perseguir porque es la palabra de Dios. Y tú lo pusiste con una intención, ¿verdad? De renovar su mente. Entonces, hay que tomar en cuenta el carácter de esta gente. Es el mismo carácter en el que estamos viviendo ahorita. Ya está llegando a esa magnitud. Es el mismo carácter casi. No estoy diciendo que ya ahorita va a venir Cristo, pero se está ya acomodando y va a influenciar a nuestra familia. Entonces, ¿qué vamos a presentar a Dios como familia? No hay un trabajo en los hogares específico sobre este tema. O no saben,
o han olvidado que como padres deben tener un deber espiritual que ejercer sobre la familia. Los padres deben implementar un plan de desarrollo espiritual para la familia y a la vez deben vigilar la vida espiritual de la familia, de la esposa, de los hijos. Debe haber una vigilancia. En la historia de Noé se puede percibir un trabajo como el líder responsable de su hogar, pero en la historia de Lot, no. Veamos la historia de Lot. Ahora, la mención de estas historias, amados hermanos, de estos dos hombres, estamos tratando de usarla para despertar el deber de los padres de educar a la familia en los principios de Dios, que serían la renovación de nuestra mente. Este mundo se está edificando bajo el principio del poder adquisitivo, del esparcimiento y del disfrute máximo de la vida, este mundo actual. Otro puritano voy a citar, David Clarkson. Él nació en el año 1622 y murió en el año 1686. Él tiene una cita bastante conocida. Él dice: a aquello que deseamos más, le estamos rindiendo culto como nuestro Dios. Lo que principalmente deseamos es lo que consideramos mejor para nosotros y convertimos en nuestro Dios aquello que consideramos nuestro mayor bien. El deseo es un acto de adoración y cuando algo se convierte en lo más deseado, está recibiendo la adoración y la honra que solo se le debe dar a Dios. Desear cualquier cosa con igual intensidad o más que el deleite en Dios es idolatrarla, es rendir el corazón ante ella y adorarla como solo Dios debe ser adorado. Solo Dios debería ser lo más deseable para nosotros por encima de todas las cosas. Este puritano se dejó influenciar por las citas bíblicas que hablan sobre donde está tu mayor tesoro, ahí está tu corazón. Y eso es idolatría. Y lo que le pasa a la familia de Lot, o el contexto de la familia de Lot, tiene que ver mucho con lo que dice este hermano y con lo que dice el Señor Jesús sobre el corazón. Esto es lo que sucedió en los tiempos de Lot. Las actividades que destacan prácticamente en ese mundo se habían convertido en los dioses de la gente. Una pregunta la saca, ¿no? ¿Cómo es que llegó a vivir Lot a Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Lot en Sodoma y Gomorra, hermanos? Yo me acuerdo cuando recién me convertí, leí el texto y yo dije, ¿qué hace un hombre de Dios aquí? Es como si dijera, Río de Janeiro en el carnaval, ¿no? ¿Saben lo que es el carnaval? Y yo me vaya ahí, estoy en el centro. ¿Qué hace el pastor Edgar ahí? Y voy con mi esposa y mis hijos todavía. ¿Me entienden? ¿Qué hago ahí? Eso es lo que hizo Lot. Literalmente eso es lo que hizo. Se fue con su esposa y sus hijos al centro del pecado. La historia dice que cuando los siervos de Abraham contendían con los siervos de Job por el espacio donde se pasteaba el ganado, Abraham le dijo a Lot, mira, ¿sabes qué, Lot? No quiero que haya entre nosotros altercado. Vamos a solucionar este asunto. No quiero que haya problemas entre tus pastores y los míos. Porque somos hermanos, ¿se acuerdan? La tierra está delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú te vas a la mano izquierda, yo me voy a la mano derecha. Si tú te vas a la mano derecha, yo me voy a la mano izquierda. Entonces Lot, así dice la escritura, eso sí lo tengo citado acá, dice, Lot vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Entonces él dijo, acá está el desierto, que se vaya Abraham al desierto. Acá está bien, todo es de riego, puedo tener pasto para mi ganado, allá está Zoar, y allá está Sodoma y Gomorra, puedo vender todo mi ganado ahí, perfecto. Acá Abraham, yo me voy por acá.
Y Abraham dijo, está bien, y él se fue por el desierto. Abraham se fue al desierto y él se fue ¿a dónde? Al sitio más próspero. Por eso terminó en Sodoma y Gomorra. Él se fue ahí. Empezó en Zoar, que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, y terminó viviendo ahí. Eso indica que Lot no era de buen juicio. Él mismo no había renovado su mente. La Biblia solamente dice de Lot, el justo Lot, nada más dice. En cambio de Noé dice pregonero de justicia, dice. Eso es lo que dice de Lot. Solamente, creo que Judas o Pedro lo menciona, ¿no? El justo Lot, nada más dice de él. Pero Pedro dice de Noé pregonero de justicia. Y en Hebreos habla de Noé, pero no habla de Lot. O si habla, no dice más que el justo. Pero de Noé hablan el pregonero de justicia. Lot no era de buen juicio. Lot no pudo resistirse a la influencia comercial del mundo y expuso a su familia. Lot extendió su comercio hasta Sodoma y Gomorra y vivió entre ellos. Como un hombre justo, sí, porque él sí conocía a Dios, porque la Biblia también dice que él andaba angustiado por las vidas inmundas, ¿se acuerdan? También dice eso, pero nada más, pero no hacía nada, pero no cuidó de su familia. Entonces, noten ustedes y analicemos para poder entender por qué decimos que Lot no tenía buen juicio. Cuando llegan los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Dice la Escritura que le dijeron a Lot, Lot, avisa a tus yernos que van a tomar como esposa a tus hijas, ¿recuerdan? Voy a destruir este lugar para salvarlos a ellos también, ¿recuerdan, no? Él va y su yerno no le toman ni en cuenta. Entonces no había respeto de sus yernos a su persona, no le creía. Cuando quisieron que los ángeles salgan, los ciudadanos, para hacerle daño, pues ellos eran homosexuales y querían dañar a estos ángeles, no sabían ni que eran ángeles. Lot también se portó de una manera extraña y mal reacción. Él dijo, no, yo los he hospedado, no pueden hacer tal daño. Acá están mis hijas, le dijo, ¿se acuerdan? Hagan con ellas lo que quieran. Es una locura. Ese hombre estaba mal. Entonces, no, ¿usted cree que Noé, si hubiese tenido hijos, hubiese hecho eso? No. Pero Lot sí hizo eso. ¿Qué haríamos nosotros? Yo soy padre, ¿usted es padre? ¿Qué? Hay que estar loco. ¿Se dan cuenta cómo influencia el mundo? Cuando no renuevas tu mente, tú no renuevas la mente de tu familia. Entonces, lo que espera de Dios no le puedes presentar. Hemos conocido a Cristo, ¿verdad? La salvación, el perdón de nuestros pecados. Dios ha tenido misericordia. ¿Qué espera Dios de nuestra familia? ¿Que presentemos una familia como la de Lot o como la de Noé? Entonces, tenemos que pensar que no vamos a poder presentar una familia como adoración si primero no renovamos nuestra mente. Como dice Efesios, tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los conceptos del mundo son falsos. Todos ellos dicen que nos van a dar cierta felicidad y seguridad, pero es mentira. No dejemos que esos conceptos se introduzcan en el corazón de la esposa ni de los hijos. Esa es responsabilidad del varón, del esposo. Fíjense cómo Jesús describe el carácter de la gente de ese tiempo. No sé qué hora es, hermanos. No hay reloj. Pero todavía hay tiempo. Miren, verso 28 dice, de Lucas. Estuvimos leyendo Lucas, ¿se acuerdan? Ahora el 28 dice, Lucas 17, 28. ¿Qué dice? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, es lo mismo que en el de Noé. Pero se añaden otros detalles. ¿Qué dicen? Compraban
vendían, plantaban, edificaban. Ahora, nuevamente, no hay nada de malo en estas actividades, ¿verdad? En comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. No hay nada de malo. Lo que está definitivamente mal es que se viva para conseguir estos objetivos como si fueran la fuente de la felicidad. Cuando la mente, escuchen hermanos, cuando nuestra mente y nuestro corazón están absorbidos por actividades como estas, es que ya hay un problema de idolatría. Ya hay un problema de idolatría. Estar en ese estado no nos dejará oír sobre la gran necesidad del alma. Por eso esa gente, como estaban envueltas en esas actividades, los yernos de Noé no escucharon la advertencia, porque los yernos de Lot no escucharon la advertencia de que iba a ser destruido. Anda loco por ahí, no molestes. No le creyeron. Las nueras de Noé sí le creyeron. Entonces, cuando estas cosas están en ese desborde de consideración, de apego, entonces el alma está en problemas. La gente se vuelve egocéntrica, giran su mayor gozo en comer, beber, en comprar. Hermanos, ¿saben que la gente compra cosas que nunca va a usar? ¿Ustedes sabían eso? Hay gente que compra cosas, se va al mall y compra cualquier tontería y lo lleva a su casa. Y no lo va a usar. Pensemos por un momento cómo los padres del mundo educan a sus hijos en este tiempo. Eso es importante. Fíjense, desde que los chicos están, en el mejor de los casos vamos a hablar, porque si hablamos de lo peor ya no vale la pena ni mencionar. En el mejor de los casos, cuando los chicos están creciendo, la gente piensa en su seguridad económica, no piensa en la seguridad de su alma. La iglesia debe pensar en la seguridad del alma del hijo, no en su seguridad económica. Pero el mundo piensa así, seguridad económica y seguridad de su alma ni le interesa. Entonces los niños le dicen, tienes que estudiar porque tienes que tener buenas notas, primaria, secundaria, tienes que estudiar porque tienes que ir a la universidad. Cuando hablan de qué carrera va a estudiar, es la que más plata se gane. Eso es lo que piensan. No le importa si tiene la vocación, el talento para ese oficio, no, donde se gane. Ingresan a la universidad, estudian, se trasnochan, se endeudan, la cosa que termina la carrera y piensan que al terminar la carrera se solucionó todos sus problemas económicos. Así todo el mundo. Entonces, estos comerciantes de la educación, porque todas las universidades es comercio, piensan en eso y bombardean con publicidad para que la gente vaya ahí, pase otros 6 años pagándole su plata y puedan darle una carrera. Y cuando salen igual que todos, sin llenar su famosa felicidad. Todo gira alrededor de el poder adquisitivo. Y cuando se juntan las vecinas, ¿cómo está tu hijo? Mi hijo está estudiando medicina, mi hijo está estudiando ingeniería civil. Sí, ya va a terminar. Sí, ya está practicando, le están pagando tanta plata. Sí, ya se compró su carrito. Todo gira en el asunto de la economía. Todo gira en eso. Es el mundo. Pero escuchar en la iglesia que hablen eso, también se escucha. Ya se metió. Esta corriente ya se metió. Entonces, los hijos de los cristianos ahora también piensan igual que ellos. Todo es economía, nada. Quiero plata, 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 plata. Y lo único que hacen es, cuando se juntan, y ahora mi hijo ya, entre creyentes, mi hijo ya tiene un buen puesto en tal lugar, le va muy bien, se ha comprado esto y esto, tiene una empleada,
Ellos siempre comen en los mejores restaurantes. ¿Y quién les ha preguntado? Pero se dan cuenta que ya se metió ese concepto. Entonces, ¿cómo está su mente de ellos? ¿Qué espera de Dios de la familia? ¿Qué adoración va a ser esa? ¿Están escuchando, hermanos? ¿Qué adoración va a ser esa? Ese es el principio que usó Lot. Lot dijo a Abraham, escojo, ¿estás seguro, Abraham? Sí, ¿estás seguro? Sí, ¿estás seguro? Ya, bueno. Y escojo pensando en el comercio. A él no le importó si sus hijas, no le importó nada. Voy a ganar plata. Y Lot era riquísimo, dice la Biblia. Él tenía mucho dinero. Y ese es el mismo principio que usan algunos cristianos ahora para enviar a estudiar a sus hijos. Yo fui bien práctico con mis hijos. Yo conozco a mis hijos. Tú no creo nada, tú vas a comercio contigo. Nada de estudios. Porque voy a estar 6 años de carrera. Y es un buen comerciante. A la otra que sí tenía, ya, tú vas a estudiar. El otro, no, ya, a trabajar y al negocio, se acabó. Para que puedas tener un oficio y ahí ya te sustentes. Y rómpete el lomo y gánate tus centavos. Pero pensando solamente porque son varones en su oficio, pues, ¿no? Porque tienen que sustentar una familia algún día y ya se casó mi hijito y sostiene a su familia humildemente, ¿no? Pero no podemos dejar que el comercio guíe el futuro de nuestros hijos. Lot dejó. Entonces, cuando el Señor dice compraban y vendían, váyanse al mall, hermano. Usted ve colas, gente que está en sandalias rotas y está comprando un LCD. Yo soy bien chismoso, hermanos. Me gusta observar para poner ejemplos. Y a veces voy a hacer algo y a veces voy con un líder, así, vamos a hacer una investigación, le digo ahorita. Fíjense, están comprando ahí eso. Miren sus sandalias. En serio, no estoy bromeando. Yo soy psicólogo clínico, a mí me enseñaron eso. Está rota la parte derecha, ¿sí o no? Y mira lo que está comprando. Ahora vas a aprender algo. Vamos a la caja. ¿Con qué está pagando? Con tarjeta de crédito. En 12 cuotas. Eso piensa que la gente es felicidad. Compran y venden. Después no tienen para pagar la luz, ponen en el Facebook, se vende televisor a 200 soles, urgente. Es en serio, no es broma, hermanos. Pero ese concepto se está metiendo en la iglesia. Y en la iglesia están haciendo lo mismo los hermanos. ¿Qué adoración es esa al Señor? ¿Eso espera Dios de nosotros? ¿Para eso nos salvó? ¿Para eso nos salvó? ¿Saben por qué pasa eso? Porque no hay un plan estructural de desarrollo espiritual para la familia. En el padre y la madre. No hay un plan estructural. No lo hay. Estar en ese estado que describe el Señor Jesús en el caso de Lot, no deja que la gente se dé cuenta de la gran necesidad de sus almas. Pero la iglesia no puede estar en ese estado. La iglesia tiene que tomar acciones. No puede estar girando, termina el culto y terminan el culto y los hermanos se van allá y comienzan a conversar de otro tema. No puede hacer eso. Hermano, ¿cómo te fue en tu negocio? Hablando de temas que en ese momento no tiene sentido. Hablen por lo menos y digan, si algo les ayudó esta enseñanza, y digan, oh, yo no estaba haciendo eso, tenemos que arrepentirnos, tenemos que mejorar en esto. Conversar cosas que la Biblia dice que son importantes hacer. ¿Qué cosa es? Renovar. ¿Qué dice? Lo voy a leer mejor para no parafrasear. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ha sido creado mediante un sacrificio en la cruz del Calvario, nuevas vidas.
y esa nueva vida no pueden estar viviendo bajo conceptos malvados, bajo conceptos que tienen que ver con la idolatría, con el pecado, con la inmundicia. No podemos. Eso pasa porque, vuelvo a repetir, el deber espiritual de los padres con la familia se ha abandonado. Se ha abandonado. Si yo les preguntara, hermanos, ¿a usted ha enseñado? A lo mejor no les pregunto. A lo mejor sigan descansando. No, es que yo no tengo hijos, pero tendrás sobrinos, pues, ¿no? Siempre hay alguien a quien enseñar. Entonces, ya para terminar, nunca antes hubo tantos centros comerciales. Ustedes saben que todos los días en el mundo entero se inauguran 3 malls. Hoy día se han inaugurado 3 malls. Mañana se inaugurarán 3 malls en todo el mundo, todos los días. ¿Saben qué? Y lo otro ha sido más fuerte todavía. Cuando empezaron la era de los malls, 12 diarios se inauguraban. Ahora ha bajado a 3 malls. ¿Saben por qué se inauguran tantos malls? Porque hay mucha gente que va, pues. ¿Y saben quién llega en primera fila? Los hermanos. ¿Y ha sido el mall que han inaugurado? No, todavía. Vamos mañana, vamos. No está mal ir al mall a comprar algo importante, pero tu vida no puede girar en torno a ese tipo de actividad. Vuelvo a repetir, la gente comprará y compra cosas que muchas veces nunca usará. La compra porque vio que otro lo tenía. El mundo ha llevado, hermanos, a las familias al vicio del consumismo y los empobrece cada día más. Y la iglesia está en escasez económica porque también está en esas actividades, en algunos casos. La mayoría tienen no una tarjeta de crédito, sino tienen como 3 y 4. El Señor, sin discriminar a los que viven en el Cerrito, antes decíamos así, ¿no? Cuando yo he vivido en el Carmen, yo nací acá en Chimbote. ¿Conocen el Carmen que está abajo, no? Acá arriba no había ni una casa todavía, cuando ustedes, no había nada, todo era arenal. Entonces, se parafraseaba ahí en la vecindad. El vecino de la punta del cerro ya se compró su televisor y nosotros no tenemos ni televisor. Así se hablaba en ese tiempo, porque estaba de moda el televisor blanco y negro cuando yo era niño. Por decir así, ahora la persona que vive en la punta del cerro tiene hasta 3 tarjetas de crédito. Y no estoy discriminando, sino que 3 tarjetas de créditos y las 3 están reventadas. Y todo su trabajo trabajan duro para pagarla, para recuperar, ¿no? El ¿cómo se llama? Historial crediticio y luego volver a las andanzas. Esa es la cultura del consumismo. Entonces, otro estudio que hicieron la INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, dice que los nuevos matrimonios, lo llaman ellos, o los nuevos cónyuges, empiezan endeudados. O sea, se casan, pero ya llegan al matrimonio endeudados. Ella con sus deudas y él con sus deudas. Entonces trabajan 5 años, no compran nada para pagar primero sus deudas. Esa es una estadística que ha salido. Va a haber censo en este año de vivienda, de educación y no sé qué más. Y una de las preguntas va a ser, ¿vives en casa alquilada o nueva? Y a los matrimonios, sobre todo a los jóvenes que tienen compromiso. ¿Cuántas tarjetas de crédito? Que creo que se va a aumentar. Y estaban pidiendo en el Congreso que también se sepa cuántas tarjetas de crédito tienen. Yo no sé para qué les va a servir eso. A nosotros sí nos sirve para darnos cuenta cómo está dañada la mente de la gente. Entonces la comodidad, la capacidad adquisitiva ha llevado a la gente de este tiempo a un estado terrible. Y es lo mismo que pasaba en Sodoma y Gomorra. La Biblia, si usted encuentra pasajes que no hay tiempo para buscarlos, usted va a encontrar que ellos estaban en una comodidad económica exclusiva.
los de Sodoma y Gomorra. Tanto así que no les hacía falta nada. O sea, nada les faltaba. Entonces, como cuando a alguien no le falta nada y todo está resuelto, usa su dinero en apetitos desordenados. Y una vez que comienza a descubrir cosas desordenadas, la Biblia dice que los ojos del hombre no se sacian y quiere más y más y más, y terminaron en la homosexualidad. Tanto así que dice que desde el más pequeño hasta el más viejo era homosexual. Y ese es el problema de la sociedad. Pero ese es el problema de ellos. Pero no podemos dejar de que eso ingrese al corazón de nuestros hijos. Tenemos que renovar sus mentes, pero primero la de la cabeza, ¿no? Primero la de nosotros. Ese trabajo no se puede abandonar. Tiene que haber una reunión familiar en casa, por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana, mínimo. Y platicar sobre un tema que vemos que puede influenciar en la vida de algunos de nuestros hijos. Y se toca el tema globalmente, todos. O se agarra un libro y se lee entre toda la familia. Papá agarra su libro y se sienta a leer con todos ellos. Y lee tú una parte y así. Pero tenemos que hacer algo. No sé si me dejo entender. Tenemos que hacer algo. No podemos llegar de aquí, salir de aquí, ir a la casa y comenzar a ver un programa de televisión. Eso no es así. No puede, ni debe ser así. Toquen el tema. Allá en la iglesia le hemos enseñado, como ya lo recogemos en buses, llega el bus trayendo a la gente, baja toda la gente, varios buses, 2 buses hay ahorita de la Esperanza, uno del Milagro, bajan, termina el culto, se regresa en el bus todo y hay uno que dirige el bus. A ver, hermanito, cuéntenos, ¿cuál es una pregunta sobre el tema? Ahí se va el líder o el supervisor y comienzan a hablar del tema. En otras palabras, yo les he dicho a los líderes, hártenlos del tema hasta que lleguen a su casa y les preguntan y hablan del tema. ¿Me entienden? O sea, la idea es que no pierdan de vista el principio que se les ha dado o la verdad que Dios nos ha dado. Hermanos, Lot no hizo nada de eso, hermanos. Sus yernos no le creyeron. Su actitud con respecto a sus hijas fue terrible. Sus hijas no le respetaban. ¿Están escuchando eso, hermanos? Que cuando se fueron, y con esto voy a terminar, cuando se fueron y se escondieron en una cueva, no quiero hablar de la esposa porque las mujeres no vayan a pensar que tengo algo contra ustedes. Pero la esposa fue otro caso también. Chiquito no me voy a hablar de ella para que no... La esposa le dijeron, o sea, el ángel le dijo a Lot, escapa por tu vida. Y todos estaban escuchando. No mires atrás, le dijo, porque vas a morir. Entonces Lot, como tenía conocimiento de Dios y sabía la firmeza de la decisión de Dios, él no volteó, ni loco volteó atrás. Y las hijas, asustadas, qué sé yo, no voltearon atrás, pero la mamá sí volteó atrás. Volteó atrás y le dio nostalgia de dejar ese mundo, como diciendo, qué desperdicio. Y se murió. Se convirtió en una estatua de sal. Eso no me iba a hablar de la mamá, no más. Hay mucho que hablar, pero no voy a hablar más. Pero las hijas, hermanas, no respetaron a su papá, tanto así que estuvieron en una cueva y dijeron, ¿sabes qué? Hay que dormir con nuestro padre porque si no, no vamos a tener descendencia. Eso es mentira. Sí, ella sabía que Abraham estaba al otro lado. Había más varones, estaban sus siervos de Abraham, mucha población. No lo respetaron. Además ya tenían influencias impías. Ya, o sea, llegaron al extremo a tener una relación desordenada. ¿Qué creen que pasó, hermanos, cuando Noé se dio cuenta de eso?
Perdón, Lot. Yo me imagino a Lot corriendo de ahí, hermano, para no ver a sus hijas ni a su cara. El descuido es terrible, produce muerte. No podemos descuidar a la familia. Dios espera algo de la familia. ¿Qué espera de la familia? Que sea una ofrenda de adoración a Él. Eso es lo que espera. Porque cuando dice, y vestidos del nombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, la justicia es el acto por el cual somos declarados justos por el milagro de la cruz, de esa cruz. Esa cruz debe llevar a adorar a Dios. Entonces, nuestra mente adora a Dios cuando se renueva. Entonces, yo renuevo mi mente y la de mi familia y presento a mi familia en adoración al Señor. Y le digo, Señor, gracias porque tú has salvado mi vida y la de mi familia. Pero no solamente porque hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, sino porque nuestra renovación de nuestras mentes, de nuestro concepto, es la que va a estar adorando a Dios. Ni siquiera vamos a abrir la boca, porque nuestros conceptos fueron renovados, han sido cambiados, y ya no pensamos como el mundo, rechazamos las cosas del mundo, guardamos nuestros ojos del mundo, nuestra boca del mundo, nuestros oídos del mundo. Entonces presentamos nuestra vida en adoración a Dios. Noé lo hizo, Lot no lo hizo. Entonces, ¿qué espera Dios de la familia? La renovación de nuestra mente, no solamente un mes, un año, sino todo el tiempo. ¿Para qué? Para presentarla como una adoración. Entonces esto nos lleva a pensar que no sabemos si Noé hizo, pero Noé hizo algo. Creo que Noé comprendió el deber espiritual de padre. Entonces aquí nace un tema, el deber espiritual de los padres. ¿Cuál es el deber espiritual de los padres? Primero, de implementar un plan de desarrollo espiritual para la familia. Ese es lo primero. Tengo que hacer un plan para cuidar a mi familia de las corrientes de este mundo. Tengo que hacer un plan. Segundo, mi deber es vigilar la vida espiritual de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Ese es mi deber. Ahora, la esposa se vuelve cómplice de este plan. O sea, la esposa se asocia, se vuelven socios en el plan y los dos trabajan para conseguir el resultado tan anhelado, que nuestra familia sea una adoración a Dios. Ahora, los hijos también tienen sus propios deberes. Esto se grafica en que hay una necesidad de los hijos que es sujetarse. Los hijos tienen la necesidad de adherirse al plan espiritual de la familia. Esa es su necesidad de los que son hijos. Tienen la necesidad de adherirse al plan espiritual de la familia. Y lo otro es de aceptar la vigilancia de sus padres sobre sus vidas. Dos cosas ¿qué hijo dice? Papá, por favor, ¿cuándo empezamos el plan de desarrollo espiritual? Casi no lo hace. No lo hace. Entonces, pero como va a implementar el hijo, hoy va a decir, ¿no? Pero él tiene una necesidad y su necesidad es adherirse al plan del desarrollo espiritual. Y lo otro, esto va a implicar que el padre haga una vigilancia de su vida. Entonces el hijo tiene la necesidad de aceptar la vigilancia. Yo puse ese plan en mi casa. Por ejemplo, mis hijos varones, ustedes conocen a uno, al mayor, André, tiene 30 años ya. Él no tuvo celular hasta los 21 años, no, 20 años. No, 18 años tenía él. Y Abraham, que ustedes no lo conocen todavía, el segundo, tuvo celular a los 20 años. Y que se compre con su plata, le dije. Puse un plan. Ni siquiera un ratito.
Ni un ratito. Papá, presta su... Nada. ¿Quieres averiguar algo? Vamos. Ahí está. Busca en Google. ¿Terminaste? Sí, ya. Haz tus deberes. No se enojaban. Porque yo para que calmar esa furia, porque los jóvenes se enojan. Entonces yo le llevaba a hacer otras actividades, pues, en las cuales yo sé que estaban felices. Y ya con eso calmaba la furia. Entonces se fueron acostumbrando y ni cuenta se dieron. Pasaron los años. Un día estuve corrigiendo yo a unos niños. ¿Qué hace con el celular ahí? Entonces, y estuve diciendo, yo a mis hijos no les he dejado tener celular a los 18. Ese es mi hijo, recién a los 18, no, a los 20, dijo Abraham, me corrigió. Yo he tenido a los 20, papá. Y sí fue a los 20. Andrés fue a los 18 porque le empezó a trabajar temprano. Y eso ayudó mucho. Porque ahí aparecen cosas terribles. Y vigilancia total. Pero aceptaban porque un padre tiene que ser creativo, pues, ¿no? Tiene que ser creativo. Así que papás tienen que ser creativos ustedes. Porque si no, no funciona. Esa es nuestra tarea, hermanos. Tenemos el deber espiritual como padres, primero, de implementar un plan estructural de desarrollo espiritual. Segundo, de vigilar la vida espiritual de la familia, esposa e hijos. Y los hijos tienen la necesidad de sujetarse a ese plan. Deben de adherirse a ese plan. Y segundo, deben aceptar la vigilancia. Porque si no, y con esto termino, van a terminar como las hijas de Lot. Amén. Se acabó, hermanito.